Hola amigos de GioVirtual.cl. Estamos entrando a Copiapó. Hoy vamos a visitar Copiapó. Copiapó se ubica a algunos 800 kilómetros al norte de Santiago y algunos 70 kilómetros en distancia al Océano Pacífico, a Caldera. Todas estas minas históricas y activas tienen un centro de operación, cierto. Copiapó es una ciudad minera, cierto. Copiapó releva una histórica única. Es la capital de un centro minero de característica global. La historia de Copiapó es asociada a la dinámica típica de la industria minera, donde hay tiempos excelentes de riqueza o tiempos malos, tiempos complicados. Todo depende del precio de minerales. Hasta Darwin lo mencionó en su visita en 1835. Toda la gente, en una forma directa o indirecta, tienen una relación a la minería, y las minas y el metal es el único tema durante las conversaciones. Hola amigos de GioVirtual2.cl. Hoy día vamos a hablar un poquito de Copiapó. Copiapó, la capital de la región Atacama, la tercera región. Copiapó, centro minero. Copiapó hoy día con 160,000 habitantes. Seguramente Copiapó no es la ciudad más bella como uno lo define por fines turísticos, pero seguramente es una de las ciudades más interesantes para visitar. Copiapó tiene una historia única, una historia global al fondo, con un impacto global, claro, por la minería que ya estaba aquí antes de su fundación. Por ejemplo, 1800, 1700 ya se reportó algunas actividades mineras acá. Por ejemplo, se habló de recursos en Chamonate, y Cerro Imán ya estaba conocido desde tiempo. Bueno, Copiapó, la fundación data de 1744, pero esos son datos más administrativos al fondo, ¿no? El gran empuje de Copiapó llegó 1830-32, ¿no? con el descubrimiento de Chañarcillo, con después descubrimiento de Tres Puntas, con toda esta minería de plata, después de cobre, de oro. Copiapó era centro minero, es centro minero hasta la actualidad, con una historia única, una historia tan contundente, y eso se ve en la ciudad si uno abre los ojos. Claro, Copiapó no es ciudad turística para ver cosas realmente bonitas, entre comillas bonitas, pero es una ciudad donde uno aprende la historia de Chile o del norte de Chile y capaz hasta de la minería global. Aquí algunos hitos a partir del descubrimiento de los depósitos, grandes depósitos de impacto global, Chañarcillo, Tres Puntas, y después Dulcinea, los de cobre, Vitas, ¿no? Copiapó en los años 1850 era realmente el centro cultural minero del norte de Chile. Aquí, por ejemplo, pasaban casi todos los científicos de un nombre mundial: Darwin, Domeyko, Claudio Gay, Pizzi y muchos más. Bowman después en 1913, mucho más, porque Copiapó ya era conocido globalmente como centro minero. Claro, también hay que mencionar 1851, primer ferrocarril chileno acá de Chile. No es coincidencia en Copiapó, por supuesto, ¿no? Porque la minería exigió un sistema de transporte importante. Hoy podríamos ver la estación, ¿no? Y todas estas instalaciones, las líneas, lamentablemente no en buena situación, pero se nota.
estación de ferrocarriles de Copiapó data de 1860. Este edificio, construido con un estilo neoclásico, era un tremendo sitio con bodegas para minerales, habitaciones para los empleados y mucho más, talleres y como 9 vías paralelas. Después, 1857, la formación de la Escuela de Minas, igual un hito impresionante. En esta época, en este momento, no había conciencia de una educación así, de esta forma. Una educación que realmente permite avance minero en forma profesional, y por eso uno entiende rápidamente que esta Escuela de Minas de Copiapó era una de las primeras escuelas del mundo donde se pensó en una educación que está más allá de padre-hijo, una educación más democratizada, más para toda la gente. La Escuela de Minas, actualmente representada por la Universidad de Atacama, todavía emite la tradición minera. Ubicada a la salida norte de Copiapó, ofrece hasta la actualidad todas las carreras asociadas a la minería. En el recinto de la Universidad de Atacama se encuentra la primera locomotora de Chile, la Copiapó, y la Palacete Viña del Cristo, un edificio construido por Apolinario Soto en el siglo XVIII. Después hay que indicar varios hitos culturales, también hay que indicar que Copiapó tenía un teatro bastante interesante en esta época, su forma cultural. Hay muchos libros de Treutler sobre que vivió en Copiapó, alemanes que vivieron en Copiapó, europeos, ingleses, empresas inglesas, la Copiapó Mining Company. Copiapó realmente era un centro internacional y de la minería. Bueno, después en varias formas avanzó Copiapó. También hay que destacar que Copiapó siempre tenía una dinámica que por una parte es bastante buena, por otra parte es bastante compleja. Por ejemplo, faltan muchos recursos hoy día, muchos testigos históricos faltan simplemente por la dinámica que tenía la ciudad de Copiapó. Después, claro, la conexión con la línea férrea longitudinal en 1914, la apertura de otros establecimientos educacionales, liceo de hombres, liceo de niñas, y todo eso hay que mencionar en una forma. La minería se mantuvo con algunos, como es en la minería, ups and downs, entonces algunas épocas de auge, algunas épocas realmente complejas. Una época, por ejemplo, compleja era, por supuesto, la disminución donde las minas de plata se acabaron en los años 1890. Aquí lograron capaz un poquito una mitigación con el salitre más en el norte o con las minas de cobre que llegaron. Otra crisis en los años 30, por supuesto, junto con la crisis de salitre en el norte, también la crisis de cobre. Dicen la única mina aquí en las cercanías de Copiapó completamente trabajando todavía era la Dulcinea. Después, otros tipos de problemas. También hay que indicar Copiapó, como se ve acá, es una ciudad en pleno desierto. Tiene sus problemas. Bueno, tenemos la ventaja casi 365 días, primavera o verano. Pero lamentablemente también tenemos algunas desventajas como aluviones, terremotos y algo así que varias veces afectó Copiapó. Por ejemplo, 1922, este terremoto no era bueno para nada, y después los aluviones 1888, 1904, 1997, 2015, 2017, donde realmente impactó a la ciudad y
casi 2-3 meses se detuvo la vida normal en este sector, pero eso es algo normal en este ambiente climático que en realidad no es tan apto para nosotros, los seres humanos, pero bueno, aquí la industria lo pide. También que hay que indicar un gran cambio de Copiapó teníamos en los años 90, el cambio de una minería mediana y pequeña, y se instaló la minería, la gran minería en forma de la mina Candelaria, de cobre, oro y en forma de la Coipa, los epitermales en la cordillera, mina Marte y otros minas grandes de oro. Entonces igual eso impactó bastante a Copiapó. Como se ve acá, yo selecciono este sector para mi introducción no por azar nomás, no porque así vi la realidad de Copiapó. Francamente, la entrada en primera vista no es bonita, no es, digamos, que uno espera como turista en otras partes del mundo, pero hay que tener claro si hay alguien que le gusta el turismo de conocimiento, el geoturismo, el turismo de historia, el turismo de descubrir cosas, de vivir historia aquí, claro, Copiapó es la mejor forma. Bueno, por si acaso el mar no es tan lejos, ¿no? Caldera, Bahía Inglesa son cerca y entonces también uno como turista tiene todo. Hoy día Copiapó con sus 160,000 habitantes, ¿no? Hay que capaz recalcar un poquito la dinámica de la población. Copiapó se formó en 1744 con 3,000 habitantes. Importante sí en esta época por su Valle Copiapó, por sus plantaciones, por su potencial agrícola, ¿no? Después con Chañarcillo, 1830, 40, 50, la población creció a 10,000, ya era mucho 10,000 por si acaso para esta época, y después en los 80 llegó de 60 a 80 a 100,000 y hoy día estamos con 160,000 habitantes, con varios universidades, con varios colegios, una ciudad en realidad bastante moderna. Lo único que a mí como ex alemán me sorprende que aquí en el país no se habla así. A mí cuesta un poquito entender cómo todavía Copiapó queda un poco como afuera de horizonte para vivir. Al fondo es una ciudad especial, sí, pero una ciudad con corazón y con calidad de vida en otra forma, capaz como uno conoce en el sur de Chile o en otros países en Alemania, pero tiene sus gracias, tiene su bastante oportunidades, en la misma dinámica de la ciudad, por supuesto, indica que hay oportunidades, hay cosas aquí que en otras partes del mundo, en otras partes no existen así. Bien, vamos a revelar un poquito Copiapó, vamos a visitar algunos sectores interesantes, algunas casonas, por ejemplo, la plaza y muchos, ¿no? Eso es Copiapó. Ahí vamos. Ahora estamos en el centro de Copiapó, la catedral y la plaza. Bueno, el tráfico de vehículos desde los años 1998 es infernal aquí en Copiapó. Antes no era para nada tanto. En 1990 me recuerdo siempre, pero siempre existió un lugar para estacionar aquí. La catedral data de 1851. Es de madera, aunque en sus inicios se planificó una construcción de adobe como típico en la región. Una de las plazas más lindas de Chile, data en sus inicios a los años 1774. Existen varios dibujos de la plaza de Copiapó. Siempre llamó atención a los viajeros y científicos, especialmente Rodolfo Filippi, 1860, y Tornero, 1872. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de mármol que simboliza la minera atacameña. El mármol se trajo de Italia, de Carrara, uno de los mármoles más finas y más conocidas del mundo.
Además se encuentran 4 estatuas que simbolizan las estaciones, aunque abajo todavía dice simbolizan a los continentes, pero era un error. Los 5 continentes, pero solamente 4 estatuas. Los grandes pimientos de la plaza se plantaron en 1880. Bueno, nunca faltan aquí los perros. Un par de pasos en distancia de la plaza se encuentra el Museo Mineralógico. Depende de la Universidad de Atacama. Aquí exponen los minerales más lindos y interesantes de la región de Atacama. Obviamente los minerales y la mineralogía juegan un rol bien importante en la zona minera como Atacama. Al lado la biblioteca pública, bien equipada, e invita a todos los copiapinos a revisar la literatura emergente. Ya, ahí llegamos al Palacio Lorca. En la cercanía de la plaza, en la calle Atacama, se encuentra la Casa Lorca o el Palacio Toro Lorca, una casona típica de la mitad del siglo XVIII. Representa el estilo de construcción asociado a la época de Chañarcío, donde la familia Toro Lorca participó activamente. Hoy día alberga la Asociación Minera de Copiapó. El Museo Regional de Atacama es el Museo de Copiapó. Muestra en forma bien viva la historia y la vida en Atacama durante diferentes épocas. Se ubica en la Casa Mata, también en calle Atacama, pero en la cercanía de la Alameda. Muy interesante es la exposición de artefactos arqueológicos de diferentes periodos. La biblioteca con una colección de libros históricos. En la misma esquina del Museo Regional se encuentra la Casa Maldini, diseñado en New Italian Style, construido en caldera y 1934 trasladado a Copiapó. En el mismo sector, pero en la calle O'Higgins, se encuentra la ex escuela de música o Casa Maldini Tornini. Fue construido alrededor de 1915. Al primero albergó la familia Tornini y después la Universidad de Chile y la Escuela de Música. Hoy pertenece a la Universidad de Atacama. Lo interesante es que tiene elementos de un estilo Art Nouveau. Ya estamos en la Alameda, hoy el Centro Cultural de Copiapó, también el Centro de Pubs y Música, el Centro Bohémico, el Centro Cultural. Estatua de Manuel Bata, escritor, poeta y político de Copiapó. La iglesia San Francisco era la primera iglesia de Copiapó y Atacama, pero su forma actual data de 1872, construido de un estilo neoclásico con influencia de construcciones góticas. Al frente, en la pequeña plazoleta, la estatua de Juan Godoy, el descubridor de Chañarcío. Cabe mencionar que la obra data de 1851, realizada
en Birmingham, Inglaterra. Solamente su vestimiento corresponde más a un minero inglés de esta época a un minero chileno. Bien, vamos a terminar ahora. Me falta un montón de cosas, pero seguramente voy a profundizar algunos aspectos de Copiapó en futuros videos. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl, hasta la próxima semana. Chao.